Bien, ya pasamos las 10:30 de la noche, seguimos en Que se escuche. Tenemos invitados, ya tuvimos una invitada, Sí. vamos a tener otro invitado más tarde. Sí, más ¿Sí? tarde, ¿También? sí, Sí. sí. Bueno, Pero y también tenemos Zoom. tenemos Zoom, sí. Qué lindo Estuvimos el Zoom. haciendo una nota, qué tema, la vida en Zoom. Pero bueno, pero es una buena oportunidad para hablar con el interior. El año pasado lo Por hicimos supuesto, claro. todo el año. Pero ahora volvimos a esta forma de comunicarnos y hablamos con dos personas que son docentes y también artistas. Hicieron un mural itinerante en Butarranquil sobre Carlos Fuentealba, con la particularidad que también está Sandra, que no suele estar en los murales. verdad. Así que bueno, vamos a compartir la nota a Gonzalo Lara y María González allí desde Butarranquil. Bueno, comenzamos aquí en Que se escuche, nos vamos hasta Butarranquil. Estamos con Gonzalo y con María. Muchas gracias por recibirnos, artistas plásticos que bueno, nos van a contar sobre lo que han realizado en homenaje a Carlos Fuentealba. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Virginia, ¿cómo están? Hola Virginia, muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, Bien. cuéntenos sobre este mural, que además es un mural itinerante. Bien. Bueno, el mural nos surge a partir de la propuesta de ATEN de la seccional de Chosmalal para poder representar los 14 años estos de lucha con el tema de la causa de Fuentealba. Y bueno, nada, nosotros nos pusimos a investigar porque también no somos nos llevamos mucho tiempo en la docencia, más que 4 años. Bueno, yo el único recuerdo más que tengo es que un día iba a la escuela y estaban mis profesores, estaba Marcelo Valerio, que fue un gran maestro para mí. Estaban en la plaza que había sucedido todo el asesinato de Carlos Fuentealba por parte del Estado. Y bueno, los pusimos a investigar y a ver qué podíamos surgir. Hicimos muchos bocetos donde poníamos a los asesinos, donde poníamos todo. Y resulta que en un momento nos encontramos con un video que vimos donde salen testimonios de sus estudiantes y sale testimonio de Sandra también. Y bueno, y cada vez que íbamos viendo el video, se nos iba haciendo un nudo más grande en la garganta, más grande, más grande, más grande, hasta que dijimos que por qué teníamos que poner todo lo demás, por qué teníamos que poner la represión, por qué teníamos que poner a los asesinos de Carlos Fuentealba. Y bueno, surgió este boceto donde pusimos a las dos partes más representativas de toda esta lucha, que es Sandra y que es Carlos Fuentealba, y en el medio pusimos a nuestro gremio, que es quien también lleva adelante toda esta causa para que no se pierda y riega la memoria, y los docentes tratamos de regar esta memoria para que no se pierda. Sí, María, ¿querías agregar algo? Sí, esto de que está hablando mi compañero, que nosotros desde el lenguaje visual siempre tratamos de unificar tanto lo que es la palabra con la imagen. Y entonces eso de que decía él, en vez de poner tantas imágenes explícitas, ponemos estos rostros que significan esa lucha, significan, como le decía yo a mi compañero, nos sentíamos muy identificados porque nosotros somos docentes los dos, estudiamos los dos y ese amor que se notaba, que se tenían, y por los testimonios nos hacían sentir muy identificados a nosotros dos como compañeros en la docencia y compañeros también en la lucha, y entonces también queríamos tratar de unificar eso y hacerlo en el mural con ese recorrido. Y qué mejor que las dos caras que representan ese amor y esa lucha, esa entrega, sobre todo. ¿Qué imagen eligieron de Sandra para retratar ahí? De Sandra, la imagen que sacamos fue de la revista La Garganta Poderosa, creo que era, donde había una foto de ella y que tenía muchas cosas escritas en un guardapolvo por ella, que creo que es lo que la representaba en ese momento, su estado. Y bueno, de Carlos Fuentealba la foto más común, y después de las marchas, y bueno, la paleta que elegimos fue de cálidos y de fríos. Trabajamos con una forma de pintura que se llama impresionismo, que trabaja con la temperatura y el color, ¿no? No tanto con la forma, sino con la temperatura. La superposición de cálidos y fríos genera la imagen, la genera en el cerebro. Y bueno, y los pusimos a los dos en cada punta de esta lucha,
del principio y del final, y en colores cálidos para que se unan, y después toda en el medio ya una gama de colores fríos que un poco también representan esta tenacidad que tenemos como gremio, y también lo feo que hay que estar peleando todo el tiempo para que exista la justicia. Eso es en realidad. ¿Y en qué material está hecho? Porque bueno, esto que sea itinerante también es una novedad, ¿no? Hicimos, el soporte son lienzos, está en bastidores, disculpen, en tríptico. Entonces lo que nos posibilita es que lo podamos mover de una escuela a otra, que ese es el plan que se tenía en un principio, de poder moverlo a diferentes escuelas de la zona norte, y entonces poder trabajar, claro, poder trabajar con los estudiantes la memoria. Claro. Está trabajado sobre lienzo y con pintura sobre lienzo. Así que también nos posibilitó a nosotros que pudiéramos trabajar en nuestras casas, porque somos papás de un bebé de muy poquita edad, entonces nos posibilita esto de trabajar en horarios que pudiéramos en la noche, o cuando se durmiera una siestita para poder seguir trabajando. Y sobre todo eso, que se pueda mover ese mural para que todos tengan la posibilidad de ver, de reflexionar y sobre todo de hacer memoria. ¿La idea es que después quede en algún lugar fijo? Seguramente va a quedar en la seccional una vez que termine su recorrido, pero quizás siempre, todos los años, hasta que termine esto por lo menos, va a seguir haciendo alguna parte del año itinerante. ¿Y qué importancia tiene esto, teniendo en cuenta esto que dicen, ¿no? Están en la zona norte de la provincia? ¿Qué importancia tiene recordar a Carlos a lo que pasó? Y bueno, el tema de la memoria, también, digamos, me imagino que por eso lo hicieron itinerante, ¿no? Para que permanezca el recuerdo de lo que fue. Sí, en realidad es como, hicimos ese mural y que sea itinerante, que pueda recorrer las escuelas para poder tener la excusa de tratar el tema en la escuela, o que por lo menos te choque y que el nene pregunte de qué se trata eso y por qué está ahí. Entonces, de esa manera uno refresca su memoria, la memoria colectiva, y de toda esta lucha, por lo menos estos 4 meses que se dio para la causa de vuelta, poder refrescar todos esos acontecimientos que pasaron en ese momento. Para eso, más que nada, es. Bueno, y ahora les pregunto un poquito de la actividad. ¿Cómo fue el año pasado en Butarranquil en pandemia? Bueno, ¿cómo está siendo este año con esta presencialidad extraña? Y fue complicadísimo. Primero, bueno, yo por ahí ya tenía un poco más, nuestra formación como docentes de artes visuales, tenemos un poco más de formación en esta cuestión de editar videos, de hacer fotos y un montón de cosas más, ¿no? Pero prefiero muchas veces más la presencialidad como docente, como preferimos los dos igual, porque siempre hablamos de esto, porque primero no tenés horario, y después demanda mucho tiempo de investigación, cambiar las ideas que uno tiene sobre la educación para poder volcarla en un video y que sea entendible y que sea llevable para la familia en su casa para poder llevarlo. Así que yo por ejemplo me tenía que levantar a las 4 de la mañana para poder terminar, hacer videos durante el día, después colaborar con compañeros también de la escuela, y bueno, y así un montón de cosas, pero... Sí, después adaptar los espacios de la casa, que como ven, estar o en una habitación y el resto todo en silencio para poder editar un video, para poder hacer los trabajos o para poder hacer reuniones, porque siempre antes de cada clase hacíamos reuniones virtuales y eso también demandaba mucho tiempo. Sí, también otra cuestión es que toda la familia se tiene que adaptar a la nueva forma de trabajo de los padres. Sí. Y es tedioso, o sea, de repente están toda la mañana, están encerrados en la pieza, o hasta en los días que estaban lindos, estaban afuera para que uno pueda hacer un trabajo mejor hecho, ¿no? Mejor terminado. Sí, claro. ¿Y cómo ha sido? Claro, sí. ¿Y cómo ha sido, bueno, en lo poco que va de este año, volver a las aulas? Y la verdad que fue, por mi lado, que
fui mamá hace muy poco, fue volver a cambiar los aires, un montón de expectativas y emocionante, sobre todo porque volvíamos a ver a nuestros estudiantes, pero también a la vez tener que volver a adaptarnos a otra situación, eso también te moviliza bastante, porque imagínate con la máscara arriba, con el barbijo, esto de que no nos escuchábamos, estábamos en una situación... No nos escuchamos en realidad. No nos escuchamos. Es re difícil la comunicación dentro del aula con barbijo y con mascarilla. Y bueno, a mí por mi parte, yo trabajo en 2 escuelas rurales, en la sección Chacra de Buta Ranquil y después en Ranquil Vega. Y a mí me hace pensar mucho hacia adentro, porque por ahí me da bronca, impotencia ciertas cuestiones que nos pasan como docentes. Que, por ejemplo, nosotros acá tenemos cerca del yacimiento del Portón, donde, no sé, diariamente por turno transitan muchas camionetas, como 100 supongo por cada turno, que son varios en el día. Y de repente te encontrás con una ruta que es malísima, de principio hasta final, es un solo polvaredal que no se ve nada, y mucha gente de a caballo, mucha gente en bicicleta, la que no tiene movilidad viene caminando, son 15 kilómetros, y te encontrás con esa realidad de las casas que están en los parajes, a la orilla de la ruta, todo el día comiendo ese polvillo, y bueno, uno piensa de repente esta es la provincia más rica, supuestamente, en los eslogans, de que también todo el tiempo el extractivismo ha estado sacando nuestros recursos, cambiando los climas. De repente te fijas en el Tromen, antes cuando yo era chico me acuerdo que el Tromen siempre tenía nieve arriba durante el verano, y ahora llega septiembre y el Tromen no tiene nieve, por lo tanto no hay agua, las lagunas del Tromen se secaron, las 2 lagunas, la de Guale también, y te decís ya, hace 40 años que sacan gas y petróleo de acá, y ni siquiera mínimamente tenemos una ruta en condiciones, que son 15 kilómetros, que creo que para una petrolera es un vuelto poder hacer un asfalto ahí. Y la gente se calefacciona con leña y la red de gas pasa, o sea, el gas pasa por frente de sus casas. Es como, por lo menos a mí me hace reflexionar mucho cada vez que voy a la escuela. Pero bueno, cuando uno llega a la escuela se olvida eso, porque ya se encuentra con los nenes, con sus ganas de hacer cosas y demás. Sí, por mi parte, acá en la escuela de Buta Ranquil también están refaccionando el techo, porque también hace mucho tiempo que se venía pidiendo, y el techo se derrumbó casi, y así que por eso no estamos con clases virtuales. El entretecho. Pero son muchos años de pedido de que se pueda poner en condiciones, y nunca se hizo, y bueno, con esto del abandono que hubo en la pandemia, que no podíamos ir a la escuela, ahí se terminó de derrumbar, así que en eso están refaccionando ahora de a poquito, pero bueno. Bueno, Gonzalo, María, les agradezco un montón la conexión con nosotros, con nosotras, y bueno, vamos a ir mostrando un poco la imagen del mural de ustedes. Muchas gracias por todo lo que han hecho. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.
Bueno, aquí volvimos, ahí en Butarranquil nos contaban del mural, vimos algunas imágenes y es un mural que es itinerante, va a estar en distintas escuelas y después va a estar en la seccional de Aten Chosmalal. Bueno, y con esta particularidad que tenía que está Sandra Rodríguez, ¿no? Lo decías vos antes de la nota. Sandra subió algunos posteos diciendo que hola artista, soy Sandra, es hermosísimo mural. Es fuerte vernos a los dos en un mural, me conmueve, me honra, gracias por visibilizarme y como pintura me parece muy pero muy bella, gracias, hay amor, hay pasión, hay lucha. Claro, porque bueno, es la primera vez que aparece ella allí en un mural. Bueno, esto está todo allí en el Face de Aten Chosmalal. Y ahora vamos a compartir otra nota, estamos recorriendo jardines, escuelas, distintos niveles, cómo están realizando la presencialidad y nos vamos hasta Centenario, el Jardín 13. Esta semana, lunes y martes, comenzaron las burbujas, que es una nueva palabra en la educación hoy y que bueno, que aparentemente como la tecnología vino para quedarse, estamos en el periodo de inicio y estamos realizando estas burbujas de manera escalonada. Nosotros, por ejemplo, en particular en nuestro jardín, estamos haciendo la entrada a través de 2 ingresos a la institución con burbujas reducidas porque nuestro espacio edilicio habitable de las salas son bastante reducidos. Una vez que se termina este periodo, que es escalonado, que el horario se va aumentando progresivamente, la idea es llegar a conformar 2 burbujas y que puedan venir una semana una burbuja y otra semana otra burbuja. Estamos adaptándonos y bueno, trabajando de la mejor manera, con amorosidad, con voluntad, solidaridad, empatía y bueno, todas estas lindas palabras que suenan hoy en nuestra sociedad. Nosotros tenemos un protocolo de nuestro jardín y es increíble cómo estas infancias ya vienen con esto de distanciamiento, el barbijo puesto, saben que entran, se les coloca alcohol, se les toma la temperatura, se sanitiza lo que traiga. Entonces, realmente nunca nos dejan de sorprender los niños y las niñas porque a veces hasta nos terminan enseñando ellos, ¿no? Y la verdad que, bueno, hasta ahora, por suerte, estamos trabajando bien con pequeñas burbujas y ellas, las familias, nosotros como docentes, deseando esta presencialidad porque nosotros, en nuestro nivel particularmente, es fundamental el vínculo. Porque sin el vínculo no podemos hacer mucho. Entonces necesitamos este espacio, esta presencialidad que, bueno, aunque sea poquita hoy, pero se viene dando. Esto es el día a día, no sabemos qué puede pasar mañana, estamos atentos a todas las medidas de prevención que se van desarrollando a nivel país, a nivel provincia, a nivel localidad. No podemos proyectarnos, no se puede porque es el día a día. No sabemos si mañana hay algún caso sospechoso, si vas a estar o no, así que no puedes hacer un proyecto a lo largo. Ojalá que podamos sostener esta presencialidad porque, bueno, este es el lugar de nuestras infancias. Bueno, hay un poquito de cómo es la presencialidad en un jardín, que es difícil. Bueno, este es el último bloque, el último tramito de nuestro programa. Tenemos visitas nuevamente en el estudio. Cristian Carrasco, vice del CEPI número 1 de aquí de Neuquén.
¿Cómo te va? Buenas noches, Buenas bienvenido. noches, ¿cómo están? Cepi, siempre estamos ahí con la sigla, como es CEPI. Que no nos la contexto aprendemos. de encierro, ¿cómo es la sigla? Exacto, es CEPI número 1, Centro Educativo Provincial Integral, de educación en contexto de privación de libertad. Ahí Sí. está la Claro. sigla, está bien. Ahí más o menos viene. Bueno, ¿cómo ha sido el año pasado para el CEPI? Creo que, bueno, el común denominador que creo que se puede dar con todas las instituciones educativas es el principio, es estar un poquito atónito frente a la incertidumbre, frente al desconocimiento, para pensar la virtualidad, ¿no? En principio fue eso. Después de un par de meses fue empezar a trabajar con muchos compañeros y compañeras para ir pensando formas alternativas para sustituir la no presencialidad, ¿no? O sea, para pensar la no presencialidad desde un lugar distinto. O sea, en condiciones normales nosotros trabajamos en cárceles, ¿sí? Entonces en las cárceles hay algunos espacios que son compartidos, que se utilizan, por ejemplo, para salas de visita, ¿sí? U otro tipo de actividades propias de cada una de las cárceles. Y después hay algunas cárceles que sí, por ejemplo, tenemos espacios educativos, aulas, o sea, aulas como a veces uno la entiende en cualquier escuela primaria, secundaria, de afuera, ¿no? Claro. Están diseñados esos espacios. Bueno, todo eso lo tuvimos que suspender porque no existía la posibilidad, por la ASPO principalmente, ¿no? Claro. En principio. Entonces empezamos a llegar a los estudiantes y las estudiantes con materiales unificados por cada uno de los profesores y las profesoras, ¿no? Cuadernillos, el armado de cuadernillos, ¿sí? Con la particularidad que en esos cuadernillos era, no sé, a veces uno dice un cuadernillo y piensa un libro o piensa en una materia que uno tiene que rendir, porque somos nivel secundario, ¿no? La particularidad de estos cuadernillos era que tenía que explicar el docente, escribir lo que a veces sucedía en forma oral, ¿no? Una presentación, una explicación, ¿sí? Una guía para que más o menos los temas se pudieran entender, acompañado de algunas guías de preguntas. Así que esa era la consigna principal para el armado de los cuadernillos. Y después poder entregarlos y en todo caso cada tanto tener esa vuelta para ver cómo fue recepcionado, para ver qué contenidos pudieron realizar, qué cosas no. Y sobre eso fue por lo menos el año pasado. ¿Y cómo resolvieron la cuestión de la virtualidad? Digo, en cuanto a equipos, si trabajaban con celulares, la conectividad. Eso fue un tema, porque nosotros justamente estamos atravesados no solamente por educación, sino por el Ministerio de Seguridad y por Justicia, Claro, ¿no? claro. Entonces son como tres, porque los espacios físicos son las cárceles y no nos corresponden a nosotros, ¿no? Hay otra persona, otra institución que tiene que, como quien dice, garantizar ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces hay pedidos que se empiezan a hacer formalmente, ¿sí? Con estas dos instituciones y sus representantes, pidiendo justamente conectividad, porque lo primero que surge es que la conexión Wi-Fi que se tenía para tareas administrativas ya tiene que ser para tareas educativas, ¿sí? Y pedagógicas. Entonces, bueno, cableado que puede ser Wi-Fi, línea digital, o sea, diferentes tipos de conexión que nos permitan de una otra manera llegar con un cableado o con una señal a los espacios educativos o a los lugares en donde iban a estar los y las estudiantes, ¿no? Se pudo avanzar en algunas unidades con algunas máquinas, nos falta muchísimo porque la verdad es que bueno, se fue trabajando. También nos pasó que nos reencontramos con las netbooks del Plan Conectar. Sí. Nos encontramos, nos volvimos a encontrar y quizás en ese sentido fue como decir, bueno, tenemos esto, vamos con estas máquinas, pero también quedaron obsoletas en cuanto a llevar a cabo programas, o sea, videollamadas, ¿sí? Que necesitan otro tipo de tecnología. Claro. Entonces quedamos ahí. Viejas. Claro, exacto. Muchas veces nos quedaron ahí a mitad de camino. Se pudieron hacer algunas videollamadas para clases de consultas, para alguna que otra mesa de examen, ¿sí? La presencialidad propiamente dicha este año, bueno, todavía estamos en veremos, hay cuestiones que tienen que ver con pensar un protocolo en contexto, o sea, que es una particularidad distinta de otras escuelas, porque más allá de que educación sacó un protocolo, en contexto hay que hacer todo un replanteo porque los espacios educativos en sí mismos son distintos, ¿sí? Y no es solamente lo que nosotros queremos hacer, sino es también como que dice triangular con lo que se puede o no se puede hacer al interior de las cárceles, ¿no? Hace poquito se conocieron algunos informes del Comité contra la Tortura, por ejemplo, que dicen que las condiciones de, por ejemplo, la U11, que es la cárcel más grande que tiene la provincia, son bastante malas.
para vivir, me imagino que eso también debe atentar contra que muchos internos se vuelquen a estudiar, ¿no? Claro, sí, de hecho los contactos que tenemos hacen que sea necesario, o sea, lo ven justamente como una necesidad el hecho de poder, o sea, devolver por lo menos de alguna manera la presencialidad, ¿sí? Es como que se ve como con buenos ojos volver a la presencialidad. Pero decimos esto, o sea, bueno, los espacios son reducidos, hay que ver en relación a la cantidad de estudiantes que tenemos. ¿Cuántos estudiantes hay? Nosotros, por ejemplo, en la U11 tenemos 100 estudiantes, ¿sí? Claro. Entonces las aulas tenemos 3 y 3, son 6 aulas, y estamos tratando de ver, porque obviamente fueron con una lógica de encierro, ¿no? No fueron con una lógica en términos educativos. Claro. Entonces, los espacios de circulación que se necesitan, o sea, de aire, entrada de aire y circulación, es como que no están, ¿sí? En la U12, por ejemplo, es un espacio en donde tenés una cocina, fue readecuado, ¿no? Ese espacio. Entonces tampoco tenés muchos canales de ventilación, que hay que, bueno, son todas son como que elementos físicos que de una otra manera que hay que volver a mirarlos y ver las posibilidades de poder llevar a cabo alguna presencialidad, aunque sea de manera, no sé, alternativa, viendo burbujas, viendo ese tipo de alternancia entre lo presencial y lo virtual, ¿sí? Lo virtual digo porque también se busca que de otra manera llegue, o sea, se pueda terminar todo lo que es el cableado que está en la U11 para garantizar de una otra manera la conectividad virtual, ¿no? Y acompañar con los materiales bibliográficos. El caballito de batalla en estos tiempos ha sido un material bibliográfico entregado que llega a cada uno de los estudiantes para poder hacer este tipo de tareas, ¿no? Y los estudiantes, bueno, lo mencionabas, que quieren volver a la presencialidad, pero al no tener presencialidad, ¿varios abandonaron o no pasó eso? Se daban diferentes situaciones, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, hay algunas situaciones que sí acompañan, directamente lo hacen, les va bien, de hecho reclaman cuando las notas no son las que deberían tener. Por ejemplo, en secundario tenemos 2 categorías, aprobado y en proceso. Cuando quedaron en proceso y consideraron que lo que les mandamos ellos lo hicieron, llaman por teléfono, se comunican con un supervisor de contexto y plantean esas inquietudes. Y también tenemos otras situaciones en donde dicen, mira, yo realmente si no tengo el acompañamiento físico del docente o la docente que me explique, prefiero no hacerlo, ¿sí? Yo no entiendo esto. Entonces se dan ese tipo de situaciones donde de una otra manera, bueno, la presencialidad a muchos estudiantes les tira más. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo que hayas venido y que las cosas se puedan ir solucionando de a poco, ¿no? Y que mejoren también las condiciones para ustedes que trabajan en esta situación y también para los internos. Ni hablar. Bueno, agradecido por invitarnos y bueno, compartir un poquitito lo que se vive en contexto de encierro en materia educativa, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y así con Cristian llegamos al final de Que se escuche del día de hoy. Volveremos, por supuesto, el jueves que viene a las 10 de la noche. Hasta luego. Hasta luego. Bueno,